Hola, bienvenidos a la cátedra de PCB, discursos psicológicos contemporáneos, para nosotros políticas del discurso para leer el campo psi. Estamos inaugurado el ciclo lectivo, por el momento también hemos por inaugurado el ciclo lectivo de esta manera, de manera virtual. Un instrumento nuevo para nosotros, estamos acostumbrados y formados a la transmisión a nivel presencial, pero bueno, la época y las dificultades actuales nos llevan a tomar este instrumento para poder empezar el dictado de nuestra asignatura. Como les decía al principio, nuestra asignatura comienza allá por el año 2000-2001. El iniciador es el profesor José Luis Comas, con un acto fundamental, un acto fundacional, que implica reemplazar la denominación desarrollo psicológico contemporáneo, que es lo que figura en la currícula del programa de psicología, por discurso. No es lo mismo entender a la psicología contemporánea como un desarrollo a entenderla como un discurso. Más que entenderla, leerla. Leer la psicología como si fuera desde el desarrollo que leerla desde el discurso. Y ya acá también me tengo que corregir. En realidad no hablamos de la psicología, porque para el PCB no existe la psicología. Existen políticas del discurso en plural. ¿Por qué políticas del discurso? Ya les adelanté que la primera sustitución fue discurso en lugar de desarrollo. Y después hubo una nueva sustitución, un nuevo agregado, discurso, que en vez de hablar de discursos psicológicos contemporáneos, preferimos hablar de políticas del discurso. Ahora, ¿por qué desarrollo? ¿Qué implica hablar de desarrollo? Desarrollo es un término que proviene fundamentalmente del campo biológico, también de algunas teorías del campo social. ¿Y a qué implica hablar de desarrollo? ¿Qué es un desarrollo? Un desarrollo, tomemos la imagen de un rollo que yo desarrollo. O sea, algo que está desde el principio se va abriendo. También pensemos a nivel biológico, lo que se habla siempre de el desarrollo de los seres vivos. Nace, crece, se reproduce y muere. En el reino vegetal, en el reino animal, el ser humano. O sea, si yo planto, por ejemplo, una semilla de maíz, si hago lo correcto, la riego en el momento adecuado, le pongo abono, bueno, lo que haya que hacer, no conozco mucho de cómo hay que hacer con una semilla, pero planto una semilla de maíz y si hago lo correcto, voy a obtener una plantita de maíz. Después vendrá el rendimiento productivo, pero ese no es un asunto nuestro. O sea, la semilla se desarrolló y terminó siendo una plantita de maíz. O sea, hay algo que está plantado y ya sabemos de eso lo que va a salir. Eso es el desarrollo. Y así con todas las especies animales también. O sea que, digamos, hay un punto de partida que va evolucionando hasta la muerte, digamos, ¿no? Pero nace, crece y muere. O sea, hay una linealidad. No hay posibilidad de equívocos, no hay posibilidad de que de una planta de maíz salga un girasol o una vaca. O sea, hablar de desarrollo implica evolución. Está muy emparentado el término desarrollo con el término evolución. Y el término evolución atraviesa
distintos campos disciplinares. La biología, recuerden la teoría de la evolución de la especie de Darwin, recuerden el evolucionismo también se aplica en el campo psi. Después vamos a hablar, cuando hablemos de algunas teorías psicológicas, vamos a hablar de cómo impacta el evolucionismo. Ahora, ¿cómo sería leer entonces las teorías psi? Ya hablamos de las teorías que sostienen prácticas, prácticas actuales, no son prácticas de las que vamos a hablar, de teorías de las que vamos a hablar que están muertas, que ya no existen, que existieron un tiempo y ya no existen. Existen hoy, ahora, en la actualidad. Hablar desde el lugar del desarrollo implicaría suponer, primero hubo una teoría, un autor que escribió esa teoría, hubo una práctica sostenida, después viene otra que supera esta, o sea, crece, después hay otra que la supera, hay otra mejor, otra mejor, otra mejor, y así indefinidamente, en una evolución, un crecimiento que no podemos saber cuál es el tope. Digamos, una teoría superaría a la otra. También se puede plantear, se puede plantear porque se plantea, se escucha. Yo aplico un poco de cada teoría, para un poco de conductismo, un poco de cognitivismo, un poco de psicoanálisis, una especie de Frankenstein de la práctica, ¿no? Un poquito de cada cosa. Ojo con eso, porque eso esconde un planteo. Siempre que alguien escribe, escucha, siempre que lee, siempre que alguien hace algo, lo hace desde algún lugar. Entonces, leemos el campo psi no como una evolución, no como un desarrollo, sino como un conjunto de teorías que forman parte de un discurso, que conviven, son simultáneas, pero no conviven tan armoniosamente. Conviven, como dice Foucault en el texto El orden del discurso, no es una convivencia pacífica. El discurso es un campo de lucha, un campo de batalla. Es un campo de lucha que tiene que ver la lucha por el poder. Después tenemos que ver qué es el poder, de qué poder se trata, pero las teorías psicológicas contemporáneas, los discursos psicológicos contemporáneos no están exentos de esa lucha por el poder. Conviven, son paralelas, simultáneas. Es así, cuando lean el surgimiento de la psicología contemporánea, que es una redundancia, porque el campo sí es contemporáneo, surgen a finales del siglo XIX, y las tres grandes políticas del discurso que ustedes van a leer, estudiar este año, surgen paralelamente, los tres grandes iniciadores, Pavlov, Kuhn y Freud, surgen simultáneamente, ni se conocen. No es que uno toma del otro, aprende del otro, lo supera, dialogan cordialmente, no. Son tres teorías basadas en supuestos epistémicos diferentes uno del otro. Tienen bases, fundamentos totalmente disímiles. Después podemos decir, por lo menos de la manera en la que DPCB lea la psicología, que hay algunos similitudes, por ejemplo, en lo que vamos a llamar la política del aprendizaje y la política del conocimiento, hay ciertas similitudes. Y la otra política del discurso es la política del saber, inaugurada por Sigmund Freud. Hay una ruptura, hay una diferencia irreconciliable con las políticas del aprendizaje y del conocimiento. Las tres son diferentes, pero las políticas del aprendizaje y conocimiento tienen elementos en común. Tengan paciencia. Ya van a llegar a poder ubicar las similitudes y diferencias de cada una de estas
3 políticas del discurso para leer el campo psi y cómo los autores van representando estas políticas del discurso. Entonces tenemos desarrollo, discurso, pero después ¿qué pasó? En aquellas reuniones de trabajo que teníamos cuando el profesor Comas estaba a cargo de la cátedra, siempre nos causaba a leer, a estudiar, a debatir, a escribir, a pensar, a reflexionar. Y en esas reuniones de cátedra, el grupo interno, el grupo de la cátedra, entre todos pudimos construir ciertos ordenadores, hablamos de ordenadores en lugar de conceptos. Después también van a ver por qué, o van a tratar de ustedes investigar por qué. Está en los textos, todo esto que le estoy diciendo está en los textos. La clase es una ayuda más, no es que usted tiene que repetir lo que decimos los profes en las clases, sino tienen que tratar de que esto sea un elemento más para que le ayude a aclarar ciertas incógnitas que se pueden ir generando en la lectura. Bueno, me fui un poquito. Digo, en esas reuniones de la cátedra construimos un mapa de lectura que nos permite hablar de políticas del discurso. ¿Por qué políticas del discurso? ¿Por qué hablar de políticas? Con Foucault ya hay un adelanto que es pensar el discurso como un instrumento de poder. Dice Foucault que no es solamente el discurso aquello que expresa lucha, sino también es un instrumento de lucha. Las diferentes instituciones tratan de apropiarse, o los sujetos, los ciudadanos, a niveles distintos niveles, tratan de apropiarse del discurso porque es un instrumento de poder. No solo expresa poder, expresa lucha, expresa diferencias, contradicciones, sino que también es un instrumento de poder. Pero ¿qué pasa? También está el señor Luis Althusser, otro texto de la cátedra Ideología, aparato ideológico del Estado, donde él, obviamente, no sé si obviamente, habla de ideología, del lugar de la ideología como constitutivo del orden cultural. Y el orden cultural es un orden del discurso, por lo tanto, la ideología es una dimensión del discurso. Y la ideología expresa luchas, pero expresa luchas desde el punto de justificar, promover cierto orden de producción y reproducción, cierto orden económico. Esto está planteado en términos marxistas, ¿no? Seguramente habrá muchos de ustedes que habrán leído más de marxismo que yo. Pero la ideología apunta a crear las condiciones para la reproducción y sostenimiento de un determinado orden económico. O sea, también por detrás de la ideología y por delante está el interés, el orden económico. Entonces, ¿por qué hablar de política de discurso? Porque en el discurso es un instrumento de poder, te transmiten luchas, esa transmisión del discurso expresa una ideología, la ideología es inherente al discurso, no es como nos hicieron creer, en mucho tiempo, desde la dictadura de 1976, la mayoría de ustedes creo que no habían nacido en ese momento, yo ahí estaba empezando el secundario. Luego, en los años 90, ya empezó a surgir, no soy profesor de historia económica, pero tomado por el neoliberalismo, creo que un poco también la dictadura crea el caldo de cultivo, está en consonancia con las políticas neoliberales, y además de hacer desaparecer muchísimas personas, también pretendió
como dijo el profesor Coma en una entrevista que ustedes tienen en el aula virtual, hacer desaparecer ciertos términos, ciertos ordenadores, como la ideología. También en los años 90 alguien ligado al Banco Mundial, al FMI, plantea el fin de las ideologías, el fin de la historia y la memoria. Una gran mentira. La ideología es constitutiva. Por eso cuando dije hace un rato que todo lo que decimos, lo decimos de algún lugar, estamos diciendo que nada de lo que decimos es inocente. Todo lo que decimos tiene algún efecto, es por y para algo, ya sea que sea un dicho consciente, un dicho inconsciente. Pero está dicho desde algún lugar y produce algún efecto. No sabemos qué efecto va a producir, pero algún efecto va a producir. Y para DPCB todo lo que produce efectos es política. Por eso preferimos hablar de política del discurso, porque expresa más claramente la fuerza que tienen los textos orales, escritos o todo lo que se dice. Pero acá también quiero hacer otra aclaración que muchas veces se confunde y se toma como caballito de batalla para defenestrar fundamentalmente el psicoanálisis. Hablar de discurso no es hablar solamente del orden de las palabras. Es también hablar de la ideología, pero también es hablar de los hechos. ¿Por qué? Porque cuando alguien, uno es un impersonal. Cuando decimos algo, estamos haciendo algo. Un decir implica un hacer. Y todo hacer está inscrito en alguna política del discurso. O sea, no está desligada la acción de la palabra. Por más que esa palabra, por ese discurso, un bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, muchas veces hablamos para no decir nada, para escaparnos de una conversación, para perder el tiempo. Bueno, también estamos haciendo algo. También producimos un efecto en el otro, risa, cansancio, aburrimiento. Bueno, eso forma parte, eso es político. Por eso tampoco hablamos del calificativo apolítico cuando alguien dice yo soy apolítico. Decir yo soy apolítico forma parte de una ideología dominante, aunque se pretende establecer como dominante. Todo lo que se dice, todo lo que se hace está dicho y hecho desde algún lugar. Y en esto no escapa el campo psi. Porque todo el campo psi es un recorte dentro del campo cultural. ¿Y qué es el campo cultural? ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de políticas del discurso. Es como una orquesta, en un libro que escribí, que está en la bibliografía. Es como una orquesta, hay distintos instrumentos, distintos grupos de instrumentos que suenan todos más o menos armoniosamente, más o menos. Eso es la cultura. Hay distintos tipos de instrumentos. Está el campo psi, que se estarían los instrumentos de viento, están los instrumentos de percusión, el instrumento de cuerda, el coro, bueno. El campo psi sería como un recorte dentro de esa orquesta cultural. Hay otros campos, está el campo médico, está el campo sociológico, bueno, hay distintos campos. Dentro del campo psi hay distintas políticas del discurso. Por eso hablamos de políticas del discurso para leer el campo psi. Esto es algo que vamos a seguir trabajando durante todo el año, si bien forma parte de la primera unidad, es algo que lo vamos a seguir repitiendo y trabajando durante todo el año. No traten de entender todo, traten de escuchar
al menos de oír, de que esto si le genera inquietud, ansiedad, si le genera preguntas y confusión, bueno, no somos malos, solamente estamos logrando lo que se logra cuando el alumno escucha por primera vez nuestras materias. Por ahí no se entiende mucho de qué está hablando, qué cosa está diciendo. Bueno, es una apuesta. De a poquito se van a ir aproximando a lo que estamos tratando de transmitirles. Política, discurso para leer el campo PSI. Hablamos de política de discurso, dijimos que lo vamos a ampliar. Hablamos del campo PSI, también lo vamos a ampliar. ¿Pero por qué para leer? ¿Qué es leer? Está bien, ustedes van a tener que leer muchos textos, muchos libros, van a tener que leer diferentes autores. Pero la lectura va más allá de tragarse los libros. La lectura tiene que ver con que lo que nosotros podamos decirle, lo que nuestros textos le puedan transmitir, ustedes se lo puedan apropiar, no repetir lo que nosotros decimos. El examen nuestro no pretendemos que ustedes digan, como dice el profesor Martelo, como dice la profesora Infante o el que más le caiga en simpatía, tal cosa, como dice tal autor, sino que eso sea un instrumento para ustedes, para que puedan leer el campo PSI. Obviamente que hace falta leer textos, cuadernillos, libros, hace falta leer mucho. Van a tener que leer mucho. También hay novelas, también hay películas. En realidad cualquier película, cualquier novela, cualquier texto, una película también un texto, hagan el ejercicio, cuando estén cada vez más adentrado, de con qué política del discurso aparecen en una película, por ejemplo. No solo política del discurso del campo PSI, porque no solo hay políticas del discurso en el campo PSI. Nosotros nos ocupamos de las políticas del discurso para leer la psicología contemporánea, pero este instrumento puede servir, puede operar para leer las políticas del discurso de la cultura. De hecho, cuando le hablé hace un rato del neoliberalismo es una política del discurso. El socialismo, el marxismo es otra política del discurso diferente. Y no son estrictamente del campo PSI. No son del campo PSI. Sí tienen influencia, sí está relacionado. Los ordenadores del marxismo, los ordenadores del neoliberalismo, los criterios, los fundamentos en los que se basan, tienen resonancia en autores, hay autores en el campo PSI que toman elementos del neoliberalismo o del liberalismo tradicional o del marxismo. Ya fíjense, escuchen por ejemplo esta cuestión de los fundamentos de la subjetividad del sujeto o del individuo. No es lo mismo hablar de individuo que de sujeto, no es lo mismo hablar de sujeto que de subjetividad. Plantear la constitución psíquica parte del individuo y que el individuo se socializa, que es lo que plantea Piaget, que lo van a leer también en algunos de estos autores. Que plantear en la constitución subjetiva al individuo, al sujeto, como efecto de lo social, ya plantea una diferencia. No es lo mismo poner el eje en el individuo que poner el eje en lo social. Estos debates que tienen que ver con debates claramente ideológicos. El pobre es pobre porque quiere, el pobre es efecto del sistema capitalista, de la sociedad de clases. Plantearlo de una o de otra manera es totalmente diferente. Y en el campo PSI también hay ordenadores, que son ordenadores que también están en otras teorías y que tienen su peso. Entonces, cuando hablamos de lectura, hablamos de poder operar con los ordenadores que nosotros
le estamos transmitiendo y para que ustedes puedan hacer su propia escritura, su inscripción. Puede llegar un momento que esto haga acto en ustedes. ¿Qué significa que haga acto en ustedes? Ustedes ya espontáneamente estén, que se mirando una película o escuchando a una conferencia o escuchando las noticias y reconocen, este está hablando desde tal lugar, de tal forma. Bueno, no se alarme porque vamos a dedicarle un par de clases para trabajar los elementos porque de los fundamentos de las políticas del discurso. De todo modo, repito, eso está en los textos, está en los libros que ustedes tienen que leer. Hay mucho para decir. Tenemos bastantes clases, esperemos que pronto podamos volver a la actividad presencial.